Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a presentar el Código de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante dentro de los protocolos de atención integral para el IMSS. Soy el doctor José Ángel Cigarroa López y actualmente me desempeño como el encargado de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante de la UMAE Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y bien, este protocolo de atención, en donde se ha denominado insuficiencia cardíaca y trasplante, tiene varios objetivos, pero de los principales es establecer pautas de actuación del personal de salud en los distintos niveles de atención basados en la mejor evidencia científica disponible en el momento y en las recomendaciones de expertos para la atención de pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto nacionales como internacionales, haciendo énfasis en aquellos pacientes que requieren de trasplante cardíaco. Asimismo, implementar un enfoque multidisciplinario aplicable a todos los niveles de atención dentro del IMSS para lograr un diagnóstico y tratamiento temprano y oportuno para nuestros derechohabientes con insuficiencia cardíaca dentro del IMSS. Sabemos que la insuficiencia cardíaca dentro de las enfermedades crónico-degenerativas se ha considerado como la nueva epidemia del siglo XXI. Esto a raíz de que las muertes por enfermedad arterial coronaria han disminuido casi a la mitad. Y esto es con el advenimiento de nuevos fármacos, terapias de reperfusión, algunos procedimientos intervencionistas, la mayor vida o longevidad tanto de pacientes con cardiopatía congénita y atención desde las etapas muy tempranas. Sin embargo, esto ha generado que las causas o las muertes atribuidas a insuficiencia cardíaca se hayan triplicado. Esta es una modificación de James en las cuales precisamente establece esta nueva actualidad. Y bien, conocemos también que la insuficiencia cardíaca es altamente prevalente en la población adulta. Se estima que 660,000 casos nuevos por año. La mortalidad sigue siendo elevada a pesar de las nuevas alternativas terapéuticas y se considera la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años, tanto por la Asociación Americana del Corazón, pero en México también tenemos cifras en donde las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte. Se estima que 10 a 15% de todos los motivos de consulta del cardiólogo son por insuficiencia cardíaca y tenemos alrededor de 48,000 hospitalizaciones anuales por insuficiencia cardíaca. Asimismo, la mortalidad a 5 años continúa siendo del 50%. En el 2015, la empresa Deloitte estableció 4 condiciones cardíacas prevalentes, altamente prevalentes en nuestro país, tomando en cuenta que la primera es la hipertensión, seguida de la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular y el infarto agudo del miocardio, estimando estos pacientes mayores de 20 años de edad. Distintas condiciones médicas pueden llegar a desarrollar el síndrome de insuficiencia cardíaca. Y conocemos la cardiopatía isquémica, el infarto del miocardio, la hipertensión arterial, defectos valvulares, miocardiopatías, defectos congénitos, asimismo la diabetes, la obesidad y otras enfermedades no cardiológicas como las apneas del sueño, las neumopatías severas, lo cual generan que al final este tipo de enfermedades puedan llegar a desarrollar la insuficiencia cardíaca. Y asimismo, también conocemos en el último comunicado de prensa del INEGI, el 27 de enero del 2021, establece que la primera causa de muerte en nuestro país son las enfermedades del corazón, y si a esto le sumamos la diabetes mellitus, hacen que al final de todo, el síndrome de insuficiencia cardíaca sea un diagnóstico muy importante de muerte. También es importante, dentro de este protocolo de atención, establecer las rutas diagnósticas para determinar a la insuficiencia cardíaca desde el primer contacto que tenemos con el paciente en cualquiera de los niveles de atención dentro del IMSS. Establecemos los criterios de sospecha diagnóstica guiados por la historia clínica, por los antecedentes del paciente, y esta sospecha diagnóstica la podemos hacer cualquier personal médico que se encuentre involucrado en la atención de nuestros pacientes. Asimismo, se establece el cuadro clínico, los diagnósticos, los estudios de diagnóstico
para poder desarrollar esta atención, esta ruta con electrocardiograma, radiografía de tórax, asimismo confirmando el diagnóstico en base a los síntomas, signos, las alteraciones electrocardiográficas, radiológicas, hasta llegar a la confirmación con estudios auxiliares de diagnóstico más específicos como son los péptidos natriuréticos, la ecocardiografía, hasta llegar a un tercer nivel en donde los médicos especialistas, tanto cardiólogos en insuficiencia cardíaca y dentro de las clínicas de insuficiencia cardíaca, llegar a tener estudios para complementación diagnóstica, etiológica y con ello definir una ruta de tratamiento y una ruta pronóstica. Reconocemos que la insuficiencia cardíaca para poder llegar hasta las etapas avanzadas también lleva mucho tiempo y esto se refleja en años. Desde el primer episodio en el que el paciente pasa un periodo estable dentro de su cuadro clínico, después de un periodo de descompensación existe años de recuperación hasta llegar a un deterioro progresivo, con lo cual se ve la insuficiencia cardíaca avanzada hasta la muerte del paciente. Dentro de los objetivos de este protocolo de atención es reconocer de manera muy temprana para poder actuar y ofrecer un tratamiento mucho más temprano y con ello reducir las tasas de mortalidad elevadas en estos pacientes. Se establece dentro del protocolo cada una de las actividades a realizar por el personal médico y no médico involucrado en la atención de nuestros pacientes. Hablamos desde el médico, la enfermera, las trabajadores sociales, anestesiólogos, cirujanos, rehabilitadores, odontólogos, psicólogos, y también se le dan las actividades a realizar hasta por el vigilante en cada uno de los centros de atención de primero, segundo y tercer nivel. Y estos niveles de actividades se han considerado en 3 grandes grupos, como es una actividad indispensable o imprescindible, una actividad opcional y las recomendaciones sobre lo que hay que evitar en la atención de nuestros pacientes. De tal manera que se han generado algoritmos de tratamiento para la atención de esos pacientes en el primero, segundo nivel y en el tercer nivel. Si hablamos del primero y segundo nivel, se establece si un paciente tiene características clínicas de insuficiencia cardíaca y además establecemos que cuenta con una fracción de expulsión reducida con una FEBI de menos de 40%, establecemos los medicamentos que hay que indicar en sus dosis apropiadas y en la titulación correcta, en donde en el primero o segundo nivel el tratamiento con IECAS, antagonistas de receptores de angiotensina y betabloqueadores, en un tiempo de 2 meses, se puede hacer la pregunta, de acuerdo a la respuesta clínica, ¿el paciente persiste con síntomas? Si la respuesta es no, continuamos con el tratamiento. Si tuvo una buena respuesta clínica, pero si el paciente continúa sintomático, establecemos el algoritmo de tratamiento para poder agregar la espironolactona. Y hacemos la misma pregunta, si el paciente continúa con síntomas, pues el siguiente paso es el envío a tercer nivel en un tiempo estimado para la atención dentro del IMSS de 2 a 4 meses. Ese sería el tiempo apropiado para poder recibir un paciente en un tercer nivel para no tardar en la atención. Y una vez que recibimos a un paciente en el tercer nivel, podemos establecer en 2 consultas, en cada uno de los diferentes escenarios clínicos que no son excluyentes, que pueden presentarse en el mismo paciente en el mismo momento y poder definir en un escenario, por ejemplo, en el tipo A, si el paciente ya con tratamiento farmacológico indicado en el primero y segundo nivel continúa asintomático, podemos escalarlo a un sacubitril/valsartán, o a un paciente que tiene síntomas a pesar del tratamiento farmacológico, la fracción de expulsión reducida, utilizar uno de los medicamentos que actualmente contamos en el IMSS, que es la dapagliflozina. Sin embargo, es importante recalcar que este protocolo se hizo con la mayor evidencia científica y aunque en nuestro país todavía este producto no se encuentre dentro de las recomendaciones para el manejo de la insuficiencia cardíaca, consideramos que es altamente importante tenerlo en el cuadro de tratamientos farmacológicos para la atención. En un escenario en el que el paciente tiene insuficiencia cardíaca
tiene en el electrocardiograma un QRS mayor de 130 milisegundos y además cuenta con síntomas, podemos considerar un candidato para la terapia de resincronización cardíaca si el paciente tiene una muerte súbita abortada o una fracción de expulsión de menos de 35%, considerarlo un candidato a un desfibrilador automático implantable, o bien, si el paciente continúa asintomático en ritmo sinusal y con una frecuencia cardíaca de más de 70 latidos por minuto a pesar de betabloqueadores, iniciar otro fármaco como la ivabradina. En las siguientes visitas, denominadas 3 y 4, si el paciente tiene buena respuesta clínica, a su vez, como tercer nivel, debemos enviarlo al segundo nivel para la atención y a su vez, en el segundo nivel, valorarlo cada 4 meses y mensualmente en su unidad de medicina familiar para evaluación y surtido de medicamentos mensual. Pero si el paciente cuenta con una mala respuesta clínica, no tardamos y enviamos a las clínicas de insuficiencia cardíaca para la atención más especializada. Y en este algoritmo de tratamiento podemos identificar a un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Si no hay una respuesta clínica, poder considerarlo de una manera temprana y oportuna si es un candidato a trasplante cardíaco. Si el paciente reúne las características, lo podemos incluir al Centro Nacional de Trasplantes y echar a andar todo el proceso de bien ya definido para poder llevarlo a un trasplante cardíaco. Pero si el paciente no es un candidato adecuado, se encuentra en una insuficiencia cardíaca avanzada, el paciente lo mandaremos a las clínicas de cuidados paliativos. Asimismo, dentro de este protocolo de atención, también se establece una ruta rápida de algoritmo de tratamiento para reconocer al paciente con una condición neurocrítica que lo pudiera hacer candidato a ser un donador cardíaco. Si es así, en cada uno de los niveles de atención y servicios de atención, como es la sala de urgencias, el área de choque, una terapia intensiva o en alguna de las hospitalizaciones por medicina interna, podemos identificar a un candidato potencial para donar si el paciente continúa con esas características de un potencial donante. Por supuesto que trazamos a su vez un tiempo definido de 9 a 12 horas para poder llegar a la conclusión si ese paciente es un candidato a donador cardíaco hasta llegar a la procuración cardíaca. Se establecen cada uno de los niveles de atención e incluso tener comunicación con los centros en donde podrían generar los grupos de procuración cardíaca. Una manera sencilla de poder aterrizar este protocolo de atención es establecerlo a través de estos casos clínicos. En este caso, tenemos a un hombre de 56 años de edad con diabetes, hipertensión y obesidad, que tiene antecedente de 2 infartos del miocardio en 2010 y 2016. El primero no reperfundido y tras el segundo, el paciente fue candidato a una cirugía de revascularización miocárdica en 2016. Posteriormente asintomático, sin embargo, años después acude a consulta por disnea de medianos esfuerzos, fatiga fácil y edema periférico. Entonces, si echamos a andar todo el protocolo de atención, establecemos la sospecha clínica de insuficiencia cardíaca, ya sea en la atención del primero o segundo nivel, es decir, la primera consulta médica o visita, debemos, en el caso de estar en el primer nivel de atención médica, enviarlo tempranamente desde la primera visita al servicio de cardiología o medicina interna con electrocardiograma y radiografía de tórax. En la segunda visita, que ya es en el segundo nivel, se establece y se confirma ese diagnóstico y se empieza el tratamiento, ¿sí? Con lo cual, las siguientes visitas que hemos denominado cuarta y quinta visita, se hace la titulación de medicamentos y se optimiza el tratamiento farmacológico. Después de esto, podemos definir si el paciente tiene buena respuesta clínica, si el paciente se encuentra estable en una clase funcional 1, sin internamientos y sin arritmias, el paciente puede continuar en visitas subsecuentes en segundo nivel cada 4 a 6 meses y de manera mensual en el primer nivel. Pero si el paciente no responde al tratamiento después de una sexta visita, el paciente debe ser enviado a tercer nivel. Y con esto, una vez que tenemos en un paciente en tercer nivel, también, si el paciente no responde, nuestra atención en tercer nivel
será definir si un paciente cuenta con las características apropiadas para considerarse un paciente que sea candidato para protocolizar a un trasplante cardíaco. De tal manera que los objetivos terapéuticos en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca van a ser control de síntomas y mejoría en su calidad de vida, una disminución de internamientos por insuficiencia cardíaca, mejorar la sobrevida y además que sea con calidad, el manejo de sus comorbilidades y en el caso de aquellos pacientes en los que no podamos ofrecerles alternativas terapéuticas, los cuidados paliativos en las etapas avanzadas. Muchas gracias por su atención y nuevamente reitero la invitación a este simposio para presentar los protocolos de atención integral y específicamente el código de insuficiencia cardíaca y trasplante.